Bueno, bienvenidos a todos a la conferencia, charla que nos va a dar hoy Leonel Bordón sobre Conscripto Bernardi. Leonel es profesor de historia, es recientemente recibido de nuestra casa de estudio, de la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en el ciclo complementario curricular a distancia. Es un flamante licenciado y hoy nos va a hablar justamente de temas relacionados con el trabajo final que realizó. Él actualmente vive en Federal, en el norte de Entre Ríos, ahí cerca de donde nació, Conscripto Bernardi, y justamente nos va a hablar de la historia que realizó sobre su ciudad, su pueblo. Después de que hable, vamos a tener un rato para conversar, para hacerles preguntas y demás. Así que si les parece bien, le doy la palabra a Leonel, y muchas gracias de nuevo a todos por venir. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero es un placer estar en estos ámbitos de democratización del saber, ¿no? Que siempre son tan fundamentales. Y bueno, es un orgullo que también sea presentando lo que fue la tesis que hace referencia a Adrián, que tiene que ver con mis orígenes, con un deseo que yo tenía desde que inicié a estudiar historia y que bueno, se vio concretado en la licenciatura por suerte y que bueno, espero poder explicarla de forma, digamos, coherente y que también los anime a todos y a todas a poder seguir investigando en estas microhistorias que a veces están tan ocultadas y que bueno, el objetivo principal o primordial de todo mi trabajo es poner en evidencia que estos tipos de trabajos también sirven como herramientas fundamentales del conocimiento y que no siempre las estructuras del saber vienen desde el exterior, sino que a veces las podemos constituir nosotros y entendernos como parte de la historia también, ¿no? Porque a veces parece que solo somos ese partícipe necesario en torno a ser pasivos a la construcción de la historia, y en realidad no es así. Todos somos parte y todos venimos desde algún lugar y tenemos algo que decir, tenemos una historia que contar, una idiosincrasia, y bueno, eso fue lo que me empujó a realizar esta tesis con respecto a mi pueblo, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver si lo podemos poner a la filmina. Así se ve un Ahí la poquito. paso. Bueno, así se ve un poquito más explícito. Bien, como les decía, más que un objetivo en torno a lo que se plantea a veces con la intención de hacer historia, de que tenga que ver con una cuestión más específica del conocimiento en sí, lo que busco es, como yo defendía en mi tesis, por ahí lo que buscaba era expresar o explicitar lo importante que es para los habitantes de los pueblos chicos o de los lugares que por ahí son más recónditos, expresar lo que traemos como nuestra historia también y ver desde qué lugar podemos aportar eso a una cultura más general, ¿no? Así que, si bien no es el nombre de la tesis que yo había realizado, sí el nombre de esta charla se llama Conscripto Bernardi, que es el nombre de la localidad de la que hice la tesis, resistencia identitaria desde la microhistoria. ¿Qué quiere decir esto? De que ante los embates, por ahí de las culturas generalizantes, de la venta, digamos, de esta historia general en contraproducción de lo que serían todas estas particularidades que tienen las historias regionales, eh, por eso lo tomo como una resistencia, ¿no? Como una forma de decir, bueno, también tenemos nuestras formas de contar, nuestras formas de vivir, y queremos ser escuchados, y desde ese lugar es que se plantea esta conversación, ¿no? También en la segunda parte les voy a mostrar un poco cómo, qué herramientas utilicé para realizar esta investigación, en términos a que no hay tanta información por ahí en estos lugares, no hay tantos archivos, pero que eso no es un impedimento para realizar una historia que tenga bases sólidas en torno a lo científico y que tampoco se deba desconocer lo que tiene que ver con la historia oral.
Lo que busca este trabajo, lo que buscó este trabajo es justamente buscar comprimir las dos facetas que tiene la historia, tanto de la parte formal, investigativa, como esa parte informal que viene desde la historia oral, ¿no? Y que para mí es tan fundamental como la otra. Así que bueno, vamos a seguir por la siguiente filmina, que tiene que ver con una frase de un filósofo, Emmanuel Levinas, y que dice de que no hay identidad sin alteridad, de que el otro me constituye. Esta idea general es la que me hace partir en torno a la idea de que nadie se constituye o nadie constituye su pensamiento, su forma de ser, es decir, su identidad, de una manera aislada. Todos, de alguna u otra manera, somos parte del otro. En la idea general, este filósofo tiene que ver con que no se puede constituir una personalidad desde el aislamiento y de que todos de una u otra manera somos parte de un encadenamiento que nos permite expresarnos con ciertas características distintivas de lo que serían otras comunidades. Partiendo de esa base de que no hay identidad sin alteridad, como dice el filósofo, lo que se plantea en este trabajo es justamente que si nadie se constituye a sí mismo, tampoco puede haber una sociedad que lo haga. Es decir, somos ciudadanos en conjunto, constitutivos, pero que tienen también sus particularidades comunes y que no se pueden aislar o no se pueden avasallar, digamos, desde una historia contada en general. Si bien la historia generalista es interesante, es importante, por ahí no es tan abarcativa como sí lo pueden ser las historias regionales o las microhistorias que después vamos a ir viendo que hay pequeñas divergencias entre ellas, pero que también se retroalimentan y también tienen la particularidad de mostrar todas esas partes que por ahí se escapan en una historia general y mucho más en las historias de los estados-nación, ¿no? Que sabemos que por ahí traen un poco de ficción, que son un poco tendenciosas y que meten, digamos, en el mismo lugar a todas las particularidades regionales que tenemos en nuestro país, que es tan amplio, que es tan abarcativo y que por ahí desde la historia no se nos muestra, ¿no? Se nos habla de héroes centralizados, se nos habla de ideas centralizadas desde las grandes urbes, y por ahí se olvida las particularidades que han aportado todos estos lugares, tal vez sin directrices tan tajantes a la hora de la historia nacional, pero que para los habitantes de esos lugares es muy importante. Es tan importante como la constitución de su misma identidad. Entonces, desde esa perspectiva es que iniciamos con esta idea, ¿no? Bien, vamos a seguir por la siguiente, por favor, Antonella. Bien. En cuanto a las corrientes historiográficas que utilicé específicamente para realizar ese trabajo, como les decía anteriormente, es una mezcla entre lo que fue una historia, entre lo que es la idea de la historia regional y la idea que tiene la microhistoria. Este trabajo, si bien al no haber archivos al no haber tanta diversidad de archivos para basarme desde una historia totalmente científica o para poder analizarlos de una manera más puntual, tiene o tuve que hacer una mezcla entre lo que es la idea de la historia regional y la idea de la microhistoria. En cuanto a la historia regional, el objetivo tiene que ver más con lo descriptivo, con cómo funcionaba, digamos, ese pueblo en esos inicios, la cuestión de las características de esas personas que había en esa sociedad. Pero por otro lado, como dice ahí en la definición de microhistoria, al utilizar un caso puntual no quiere decir que sea solamente un relato general o descriptivo, sino que se puede utilizar como crítica a un relato más general. Y entiendo de que mi tesis es una mezcla de esas dos, porque si bien tenemos la parte descriptiva de cómo era ese Concripto Bernardi en sus inicios, posteriormente también a la hora de tomar partido por la elección de algunos autores en detrimento de otros, está atado, digamos, a lo que sería una crítica
a lo que fue ese escenario del siglo XX, de principios del siglo XX, y a esas ideas que tenían nuestros políticos, ¿no? Que bueno, tenían una idea de país más basada en el extranjero, tal vez, que ahora lo vamos a profundizar, y que bueno, iba en detrimento de lo que sería el interior de nuestro país, y ahí seleccionamos una serie de autores y veremos cómo esas líneas directrices también van a ser tajantes para la caracterización de nuestros pueblos, cómo una idea provincial puede interferir en lo que es una idea local o puede interferir en lo que es una idiosincrasia que hasta hoy se mantiene en nuestro pueblo, ¿sí? Pero eso va a ir un poquito más adelante cuando ya nos adentremos específicamente en el tema. Pero bueno, en términos generales, en cuanto a corrientes historiográficas, creo que vale la pena remarcar estos dos elementos que tienen que ver con las formas de entablar la relación con una investigación científica, ¿no? Bien, seguimos. Bien, en esta charla lo planteo como una forma de resistencia, ¿sí? A esta microhistoria, a esta historia regional, a las formas de escribir desde por ahí, desde lo más profundo hasta lo más general. Y bueno, acá yo me pregunto, al igual que cuando realicé mi trabajo, ¿por qué lo planteo como una forma de resistencia, ¿no? Si nosotros entendemos que la identidad, como decíamos y como hablábamos del filósofo en el inicio de la charla, se constituye, se construye con el otro y desde el otro muchas veces, a veces por acción, a veces por omisión, pero siempre es el otro el que está conjugándose con nosotros. Tenemos que entender de que la identidad regional es una construcción social, que es una construcción cultural también, y que como dice en la filmina, no son ni fijas ni naturales, es decir, no se puede imponer una forma de vivir en un lugar por más que se quiera, no se puede llevar por líneas directrices a una sociedad por más que se lo envíe por diferentes caminos, digamos, de manera tendenciosa, sino que cada sociedad entiende, según sus determinados cauces, va encontrando sus rumbos y va generando esa identidad que es particular y que es diferente en cada uno de los lugares. Por eso, ante los embates actuales, en el mundo donde todo se ha globalizado tanto, que parece de que hay una historia nacional y que eso nos representa a todos, hay unos héroes nacionales que nos representan a todos, hay un himno, etcétera. Por ahí se van obviando esas particularidades que tenemos en las regiones y que por eso se los plantea hoy en día como una forma de resistencia, ¿no? Nosotros no podemos delegar esa parte porque estamos delegando nada más y nada menos que lo que somos, nuestra identidad. Entonces, desde ahí es que parte la necesidad de interpelar a las personas a que puedan animarse a contar la historia, a averiguar sobre su historia, ¿sí? A visibilizar lo que somos, porque por ahí es más cómodo adaptarse a un relato nacional en el que todos quepamos y no ir en búsqueda, digamos, de los procesos más profundos que tienen que ver con nosotros. Por ahí también lo que planteaba en mi trabajo es que, bueno, como dije recién, desmonta los relatos unificadores, es decir, esas historias que se nos planteaban desde el siglo XX en adelante, esos relatos que parecen perfectos, que a veces no parecen ajenos, esas guerras, esos héroes que a veces parecen salidos de otro lado, ¿no? Que no nos representan tanto. Yo creo que la historia regional tiene un gran componente para demitificar, para visibilizar también a los actores que han sido ocultados. Por otro lado, para encontrar rasgos identitarios comunes, es decir, que las personas de nuestras sociedades o de nuestras microsociedades se sientan identificadas en rasgos comunes con sus pares más cercanos, que es una cuestión que no es secundaria. También sirve para cuestionar la centralización cultural, es decir, que así como si nos impone una idea de historia
una idea de un relato, también se nos impone una idea cultural como la única, y eso a la larga termina siendo peligroso para cualquier sociedad, ya que al desconocer lo que nosotros somos, y una de sus expresiones, que es la cultura, que es tan profunda y tan importante, corremos el riesgo de aceptar cualquier cosa como lo propio cuando no lo es. Por otro lado, como dice acá, ayuda a encontrar nuestros rasgos identitarios comunes, como había planteado anteriormente, y como un fin más general, se puede nutrir y enriquecer al proceso nacional. Desde este lugar yo no planteo de que las historias nacionales o generales son malas o están equivocadas, etcétera, sino de que las microhistorias o nuestras historias regionales pueden enriquecer a esas historias, de que hay que hacer un revisionismo más profundo y revisar justamente en qué aspectos nos sentimos representados con esa historia nacional y qué aspectos de nuestra cultura o de nuestras microculturas están faltando en esa historia y deben ser parte, porque es también parte de ese ser nacional que siempre se nos ha brindado en las instituciones educativas y en diferentes instituciones que conforman a nuestras sociedades, y que por ahí dejan por fuera estas culturas que traemos desde el interior, esas formas de hacer política que tenemos desde el interior, las formas de comunicarnos y de expresarnos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, no es una crítica de reemplazo, sino una crítica de enriquecimiento para el proceso ese nacional, ¿no? Bien, seguimos por la siguiente. Bien, en cuanto al modelo de investigación específicamente, bueno, ahí les pongo un mapa donde se encuentra esta localidad, que se encuentra en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, y eso sí ya tiene que ver con la fundación de Concripto Bernardi en el contexto, tiene que ver con la tesis que yo había presentado, tiene que ver con la parte más descriptiva, como les decía hoy, de la historia regional, ubicación, territorio, son cuestiones que se pueden encontrar para realizar la investigación con más facilidad. Y después sí, ya vamos a entrar en lo específico de la microhistoria, que tiene que ver con autores que tomamos, con posturas que tomamos cuando se va desarrollando este trabajo. Bien, seguimos por la siguiente panela. Bien, acá tenemos las diferentes fuentes que yo pude encontrar para realizar esta investigación. Por ahí tenemos algunas fuentes denominadas directas, como documentación de archivos y bibliografía. En un pueblo como el que yo vivo, tan chico, es muy complejo porque no hay centros archivísticos ni hay bibliografía específica. Entonces, por ahí esas fuentes que son las más directas para un investigador, acá faltaban. Pero bueno, hay ciertos documentos que tienen que ver con lo formal, con por ejemplo, direcciones de catastro que tienen que ver con la formalidad legal, digamos, que aportan y que sirven para utilizarlo como una buena fuente archivística. Después, otra forma que yo encontré de continuar profundizando esta investigación tiene que ver con lo testimonial. Como les dije al inicio, no solo trataba de hacer una historia que tenga bases científicas eliminando todo lo demás, sino que creo también de que en nuestros pueblos, si no hubiese sido por los relatos orales y por esa memoria de nuestros antepasados, nuestras historias estaban tendenciosas a desaparecer. Entonces, uno no puede denostar tampoco diciendo solo de que porque no es algo científico, nos sirve como relato histórico, pero también como comprobación histórica, ¿no? Entonces, los testimonios de muchas personas basados en sus antepasados directos son muy importantes y aportan muchísimo. Por eso testimonios audiovisuales, testimonios orales, entrevistas y demás, fueron otra de las fuentes que yo pude utilizar. Y después, por último, fuentes denominadas indirectas, que son elementos que tienen que ver con lo cultural, con cuestiones que el hombre ha dejado en la sociedad, que por ahí sin buscarlo sirven como elementos para tenerlos en cuenta.
que tienen que ver directamente con la idiosincrasia del pueblo, con las formas de expresiones que tiene el pueblo, hasta con las maneras de vestirse. Vamos a ver cómo en el trabajo, por ejemplo, se mantiene una línea en torno a lo gauchesco, que tiene que ver con políticas que se implementaron desde el gobierno provincial y de las cuales quedó atado o muy arraigado este pueblo y que hoy se expresan en los diferentes elementos culturales que tenemos como representativos de nuestros lugares, ¿no? Y bueno, la frase que utilicé ahí es una cita textual en realidad de Weber, que dice: comprender la realidad de la vida que nos circunda, en la cual estamos inmersos en su especificidad, queremos comprender por un lado la conexión y significación cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo se busca ver qué pasó, sino cómo podemos conectarlo eso con lo subsiguiente y lo anterior, ¿no? No es solo conocer cuándo se fundó este pueblo, por ejemplo, sino que cuáles son las relaciones que se tejieron en el pueblo, a qué se debe su fundación, etcétera, entre otras cuestiones. Y las razones, dice Weber, por cuál fue históricamente de ese modo y no de otro, ¿sí? Como les decía anteriormente, si hablamos de identidad, hablamos de que hay diversidad de formas, y bueno, lo interesante de lo que dice Weber acá es que entender por qué fuimos o por qué somos de esta manera y no de otra, como sucedió en otros lugares, ¿no? Entonces, un poco el eje del trabajo pasa por ese lugar también, ¿sí? De comprender por qué terminamos siendo de este modo, por qué tenemos esta cultura. Creo que esas preguntas tienen mucho que ver con la idiosincrasia de los pueblos, la forma de investigar que tienen que tener los pueblos, ya que esa pregunta nos lleva directamente a lo que es nuestra propia idiosincrasia y nuestras formas de hacer y las formas que encontramos tal vez de expresarnos, las formas de vivir en comunidad, ¿no? Así que básicamente esa frase de Weber está puesta ahí porque es la línea directriz que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué mi pueblo es de esta manera y no de otro? Y cómo se unieron esos lazos para que se dé de esa manera, ¿no? Bien, seguimos. Bien. Por otro lado, otra de las preguntas que he desarrollado en mi tesis es qué lugar ocupamos en la historia oficial. ¿Ocupamos algún lugar en la historia oficial? Por ejemplo, las historias oficiales, digamos, en el interior, es que nosotros somos hijos del ferrocarril, ¿sí? Que somos pueblos que nacieron a la vera del ferrocarril, que se desarrollaron y que, bueno, en la actualidad están eh, teniendo, digamos, deficiencias económicas, perdieron su auge justamente por el detrimento que tuvo el ferrocarril en fines del siglo pasado. Entonces, esa es como la historia oficial que hay acá, la que se conocía desde los relatos orales, de que muchos de nuestros antepasados nacieron, vinieron a trabajar al ferrocarril y desde ahí quedaron asentados, y de que este pueblo, a medida que el ferrocarril funcionaba, ¿sí? Fue creciendo, digamos, al ritmo del crecimiento económico que promulgaba ese ferrocarril. Con esa pregunta iniciaba mi trabajo, con la sorpresa de ir dándome cuenta con el paso del tiempo y con la investigación de que no solo somos un pueblo hijo del ferrocarril, sino que hubo por lo menos dos elementos más que fueron tan o más preponderantes que el ferrocarril. Por supuesto que hemos nacido a la vera del ferrocarril, que la estación fue la primera, el primer elemento que se puso acá como casco, pero hay otros elementos que también ayudaron a ese conglomerado de personas, que favorecieron el que las personas se junten acá y no en otro lugar. Por otro lado, el que las personas elijan esto y no otro lugar, como decía Weber, por qué somos de una manera y no de otra. Y hay diferentes elementos que no tienen que ver directamente con el ferrocarril, que ya los vamos a ir viendo, y que tienen que ver con líneas directrices de por qué la población se asentó en estos lugares, ¿no? Bien, seguimos por la siguiente. Bien, posteriormente, como para dar
un análisis más acabado y para contextualizar a las personas que no son de acá, lo que hice fue un análisis del contexto mundial, a grandes rasgos, por supuesto, del contexto nacional y el contexto provincial, para encontrar justamente o para comprobar de que no siempre hay líneas directrices que decantan en lo que son nuestros pueblos, como nos dicen las historias oficiales. Por ahí sí hay algunos elementos que se conjugan para que nosotros tengamos, por ejemplo, sin ir más lejos, el ferrocarril, ¿no? Comienza desde un contexto mundial, desde una decisión nacional, desde un modelo, desde una idea que tenía que ver con esas inversiones de Gran Bretaña en nuestro país, que tenían que ver con el ferrocarril, y nosotros somos, digamos, en cierta parte como hijos de esa política, ¿no? Pero por otro lado, hay otros elementos que tienen que ver con las guerras internas de un contexto regional que lleva a que la población se asiente en estos lugares. Tiene que ver con otras dinámicas que no siempre tienen que ver justamente con los lineamientos internacionales, nacionales y provinciales, ¿no? Pero bueno, en cuanto al contexto mundial, recordando de que Concreto Bernardi nace en 1916, justamente en una época de unificación del mercado mundial, ¿sí? De modelo agroexportador en nuestro país, posterior, digamos, a la generación del 80, en la cual, bueno, había una idea de que debíamos ingresar a ese mercado como un país exportador de materia prima, y que, bueno, se tomaron las decisiones políticas necesarias para adaptarse a eso, ¿sí? Y bueno, en el contexto provincial lo que había, como puse acá, es un atraso catastral que tiene que ver con que no había delimitaciones, ¿sí? Nuestra provincia ingresó tardíamente en este proceso de asentamiento de la ley, ¿sí? Sobre todo desde lo catastral, como dice ahí, no había delimitaciones, posteriormente se comenzaron a asentar las grandes estancias, y eso lo que provoca con el paso del tiempo es que se conjugue un atraso, ¿sí? Con respecto a otras provincias. Yo hago una comparación entre Entre Ríos y Santa Fe y la utilización que hacen de las tierras, la diferente, eh, eh, el diferente tratamiento que hacen del modelo agroexportador, y cómo eso, digamos, va a influenciar a largo plazo a todos los pueblos que viven en esas provincias, ¿no? O a la gran mayoría. En el caso de Santa Fe, con un modelo agroindustrial, y en el caso de Entre Ríos, con un modelo netamente agrario, ¿sí? Que después va a decantar en nuestros pueblos con la herencia, digamos, de ese modelo agrario, del que nos va a costar mucho salir y del que, de hecho, Concreto Bernardi sigue todavía atado, ¿no? Pero bueno, ahí en cuanto al contexto mundial, nacional y provincial, hay algunas diferencias, como por ejemplo la crisis que estaba sufriendo Europa, la persecución por razones ideológicas, las hambrunas, que decantan en un movimiento poblacional muy amplio, muy grande, y en cuanto al contexto nacional, una economía bastante sumisa a Gran Bretaña, quien delineaba, digamos, delineaba los procesos económicos que nosotros teníamos que tomar. Y bueno, por otro lado, como les dije, la movilidad demográfica va a ser otro de los elementos que se van a volver fundamental a la hora de entender las poblaciones que llegaron a nuestro pueblo, ¿no? En concreto, Bernardi y estas zonas en general tienen la cualidad de que son lugares muy cosmopolitas, digamos, ¿sí? Muchas familias llegaron de diferentes lugares del mundo en esta época y de hecho hay hasta asentamientos que mantienen todavía su cultura muy arraigada, ¿sí? Asentamientos de polacos, de rusos, y muchas de las personas que vinieron a estos pueblos sí tuvieron que combinar sus culturas y desde ahí empezaron a conformar su propia idiosincrasia, ¿no? Así que desde ese lugar también es muy interesante cómo
ese reimplante social que se hizo en Entre Ríos, con las agencias de colonización que permitían traer a esas personas que venían exiliadas prácticamente de sus lugares o perseguidas, y reimplantar su vida y poder hacerlo con total libertad, poder expresar sus religiones o sus formas de vida con total libertad, ya que esa era una de las características que tuvo Entre Ríos, es decir, permitir que estas personas reimplanten su cultura y que puedan vivir en paz. Una diferencia que hubo con los grandes centros urbanos por ahí, donde se tuvieron que adaptar a la cultura nacional. En este caso no, en este caso sigue habiendo muchas culturas muy arraigadas de rusos, de polacos, como les dije, que mantienen por suerte su cultura, porque eso es un elemento también muy trascendental de estas regiones que no se debe dejar de lado. Y bueno, en mi pueblo también sucede mucho de que muchas familias siguieron viviendo de la misma manera o de manera parecida o profesando sus ideas y aportaron mucho a la idiosincrasia local. Bien, seguimos, Antonella. Bien, en cuanto a, como les decía hoy, a las políticas de influencia directa, podemos ver que hay dos que se van a delimitar más claramente, que tienen que ver con la inmigración y con el ferrocarril. Y bueno, ahí puse algunos recortes del pensamiento de Alberdi, que era el pensador por excelencia de esas políticas que se estaban llevando a cabo. Y bueno, ¿qué dice con respecto a la inmigración? Cada europeo que viene a nuestras playas nos trae más civilización en sus hábitos, que luego comunica a nuestros habitantes, que muchos libros de filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que reimplantando a las personas de Europa en nuestro país, íbamos a obtener mayores beneficios que por ahí haciendo estudiar a los propios, ¿no? O por lo menos esta es una interpretación que yo hago de la idea alberdiana, no para juzgarla, sino para entender cuál era la idea que ellos tenían, cómo pensaban que iba a funcionar este nuevo mundo en Argentina, y la idea que tenían de el inmigrante que llegaría, ¿no? Que al fin y al cabo no fue así, ¿no? La realidad es que llegaron muchos inmigrantes pobres, analfabetos, perseguidos por la guerra, empobrecidos, que traían su propia cultura, sí, es cierto, pero que tal vez no era la que esperaban, ¿no? Esta generación. Pero bueno, también habla de que el gobierno es quien facilitaría toda esa colonización, ¿no? Y en Entre Ríos pasó mucho. En Entre Ríos se facilitó brindando tierras, se facilitó brindando oportunidades mediante, por ejemplo, con pasajes, el acceso a trabajos, generalmente en el ferrocarril, y muchas otras cuestiones para que vengan esos inmigrantes a nuestro país, ¿no? Bueno, justamente en estas regiones es donde de Entre Ríos fueron a parar muchos de esos inmigrantes, muchas de esas colonias que también vinieron, por supuesto, a Concripto Bernardi, ¿no? Y por otro lado, el ferrocarril. ¿Sí? Y puse justamente esta cita de Alberdi porque habla de cómo se manejaron con respecto a la economía local y a las inversiones estas, ¿no? Extranjeras, que dice que Alberti pensaba, ¿son suficientes nuestros capitales para esas empresas? Entregarlas entonces al capital extranjero. ¿Qué quiere decir? Si no son suficientes nuestras empresas o no son tan buenas como creemos, o tan funcionales, y bueno, vamos a entregarlas al extranjero para que ellos las exploten. Y bueno, de hecho, nuestro ferrocarril tiene una mixtura entre ese capital privado y la ayuda de lo que sería el capital estatal, ¿no? Pero bueno, explotada, por supuesto, por esta empresa de Gran Bretaña. Justo como cuando decía con la inmigración, Alberdi dice, dejad que los tesoros de fuera, como los hombres, se domicilien a nuestro suelo. Es decir, ese tesoro que era el ferrocarril, habría que darle facilidades a esas empresas para que vengan y se asienten en nuestro suelo y que obtengan sus beneficios y que, bueno, nosotros, producto de esa explotación, íbamos a salir también victoriosos, ¿no?
Bueno, después hay otra partecita que dice, rodea de inmunidad y privilegios el tesoro extranjero, para que se neutralice entre nosotros, se naturalice, perdón. Bueno, deja bastante explícito, ¿no?, lo que pensaba esta generación con respecto a las facilidades que debían otorgarse al ferrocarril y a estas empresas británicas para que lo exploten, ¿no? En la siguiente filmina vamos a ver cómo ese boom ferroviario se hizo más que explícito. Ahí pueden ver que en 1880 teníamos solo esa cantidad de enrielado de 2.500 kilómetros y pasa a 1914, fíjense, a casi 34.000, ¿no? Es algo imponente. También la forma de abanico que tiene hacia el puerto de Buenos Aires enrielado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De manera más explícita por ahí, dónde van a parar las riquezas, ¿no? Si todo apunta hacia el puerto de Buenos Aires. Bueno, nosotros también fuimos parte de ese proceso de explotación y de traslado de riqueza hacia el centro urbano principal que era Buenos Aires, ¿no? Me parece que queda más que explícito lo que se hizo en tan poco tiempo con respecto al ferrocarril, ¿no? Lo pongo como algo muy explícito porque también nosotros fuimos parte de ese proceso y quedamos inmersos en ese proceso de enrielado, ¿no? Recordemos que en 1916 se va a fundar este pueblo, pero en 1914 se termina de fundar la estación, así que justamente en el último año es que también formamos parte de ese enrielado general, ¿no? Bien, seguimos, Antonella. Bien, pero con el pasar, digamos, con el pasar de la investigación y una vez que habíamos encontrado dos líneas directrices claras, como es la inmigración y el ferrocarril, me pregunté si no podría haber otro elemento que también sea tan preponderante o tan importante eh, para las características de la idiosincrasia que tenemos en nuestro pueblo. Y bueno, con la sorpresa de que hay un elemento que es tan o más importante, por lo menos desde mi perspectiva, y que es el problema de la tierra en Entre Ríos. ¿A qué le llamo el problema de la tierra? Bueno, a lo que dije hoy, que es la falta de delimitación que había en los ámbitos rurales, es decir, había grandes extensiones denominadas postas, estaban demarcadas por las denominadas postas, es decir, desde acá hasta acá llega mi lugar, desde allá, de la posta hasta la otra llega tu estancia, pero no había delimitaciones de otro tipo. Entonces, muchas de las personas que llegaban a nuestros lugares se insertaban en estos lugares y hacían su medio de vida en esas estancias y tal vez, como nadie era dueño de nada, se podían asentar, pero tampoco había como comprobar de que uno era dueño de ese lugar más que el haberlo habitado, ¿no? Hasta que en 1883 se regulariza esto, y acá yo creo que tiene el punto clave, ya que al regularizarse, primero se ocupa el territorio, ¿sí? Se lo delimita y se le brinda los elementos que tienen que ver con la comprobación de que eso pertenecía a tales dueños, ¿no? Entonces, esto lo que hace es dejar librado a merced de los grandes propietarios a los pequeños propietarios, sí, que fueron favorecidos por los más grandes, por los grandes terratenientes, y lleva adelante un proceso de liberación, digamos, de mano de obra barata, porque muchas personas que antes tenían sus tierras y las podían trabajar, ahora quedaron en la nada, y esas personas comenzaron a ser empleados desocupados, ¿no? Que tuvieron que buscar en esas estancias un trabajo un poco más estable. Y eso contribuyó de gran manera a que, por un lado, esas grandes estancias sigan manteniendo el modo de vida agrario, ya que a ellos les funcionaba de esta manera, no había necesidad de industrializar, ¿sí? Había mano de obra barata, y por otro lado, de que se mantenga esa idiosincrasia gauchesca, ¿no? Esas personas que quedaron librados, digamos, al trabajo asalariado en el campo, fueron padres, abuelos de muchas de las personas que llegaron a nuestros pueblos y que mantenían esa idiosincrasia.
Así que creo que ese es un elemento fundamental que tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo. Nuestros pueblos tal vez actualmente se está perdiendo un poco, pero no hace tanto tiempo era un pueblo netamente gauchesco, ¿no? Con esa idiosincrasia, con esa cultura, y bueno, y con ese medio de vida también, ya que era la actividad económica principal. Por otro lado, había, en cuanto al problema de acceso a la tierra y a la movilidad de personas, había un elemento que tampoco es menor, que son las guerras internas, ¿no? Si bien se había unificado el país, si bien se estaba insertando en el mercado mundial, en el interior todavía había muchas discrepancias, y bueno, había muchas personas que huyendo de esas guerras internas o buscando un medio de vida más pacífico, también llegaron hasta estos lugares, ¿sí? Una de las formas de comprobar es, por ejemplo, con familiares directos de los entrevistados. Muchos de mis entrevistados tuvieron abuelos, por ejemplo, que venían de la banda oriental, ¿sí? Que habían pertenecido eh, eran, por ejemplo, uno era lugarteniente de un líder en la banda oriental, según me contaba uno de los entrevistados. Entonces son líneas directrices que tienen que ver con esas personas que venían a buscar, por un lado, el medio de vida que les brindaba el ferrocarril o esas grandes estancias, como un elemento más estable laboralmente hablando, y por otro lado con medios pacíficos de vida, ¿sí? Así que el problema de la tierra, como lo planteo acá, creo que fue un elemento fundamental también. Bien, seguimos. Bien, y acá lo que pongo de manera más explícita, ¿no? Sin profundizar mucho en lo que tenía que ver con los tramos, cómo se asentaron y en qué medida se hicieron, pero sí como una manera de mostrar cuál era el tramo que se realizó, que tenga que ver con nuestro pueblo. En 1914 quedan establecidas las estaciones, ¿sí? Se realizan con gestión privada, con una empresa que había comprado los ferrocarriles Entre Ríos, una empresa británica, pero que siempre eran financiadas con la ayuda estatal. ¿Por qué? Porque si a esas empresas privadas no les funcionaba económicamente, dejaban abandonados estos enrielados y, bueno, justamente es el Estado quien se debe hacer cargo si no quiere que eso quede relegado o que esos lugares queden relegados, ¿no? Este lugar, al ser un lugar de muchos acuíferos, ¿sí? Un lugar fluvialmente complejo, digamos, para realizar diferentes obras, lo que tuvo que hacer el Estado es financiar la terminación de ese tramo que se denomina Asencan Federal, que son dos lugares, digamos, que están donde inicia y termina el tramo que trabajamos en esta tesis, ¿no? Es decir, se terminó con la gestión estatal, pero siguió siendo de gestión privada. Y servía principalmente para el traslado de lo que sería leña y carbón, ¿sí? Por las cualidades de este lugar, era el elemento más preponderante. Bien, seguimos. Por otro lado, otro elemento que me pareció fundamental, y como dije anteriormente, al no tener tantas herramientas de análisis directas, como tienen que ver bibliografía, etcétera, creo que hay dos elementos que a mí me sirvieron mucho para investigar y que tienen que ver con la simbología, con lo que tienen que ver con los nombres, con la identidad, con lo que representa un nombre para una identidad, ¿no? Porque siguiendo el pensamiento de Weber nos llamamos de una manera y no de otra. Y bueno, es en la bandera y es en el nombre con Cripto Bernardi que encontré algunos elementos interesantes que tienen que ver con líneas directrices de lo que mantenemos hoy y que eh, muestran mucho de cómo nos pensamos y cómo nos vemos, es decir, es el elemento tal vez más explícito que tenemos para mostrar lo que somos, y eso es fundamental, y entonces me pareció que la simbología a veces en la investigación está como relegada, como un elemento que está, pero que no se puede profundizar mucho, y en este caso a mi investigación me brindó muchísima información
¿sí? Por ejemplo, en el análisis del escudo, qué elementos tiene, por qué esos colores y demás. Y también en cuanto al nombre, hablando a grandes rasgos, es el nombre de un héroe naval que no vivía acá, sino cerca, pero que en la actualidad es tomado el nombre, fue apropiado, no en la actualidad, sino desde que se nos puso ese nombre, digamos, lo tomamos como propio, hicimos esa historia como propia, lo estudiamos al conscripto naval como propio, ¿sí? Siendo que es un héroe de otro lugar de La Paz, y que bueno, que brinda información interesante también sobre cómo nos vemos, sobre cómo nos entendemos, cuánto hay de heroísmo en la historia de esa persona y cómo nos entendemos como pueblo en cuanto a la resistencia y a la historia, y muchos trabajos se han hecho de manera escolar, ¿no? Eh, en torno a cómo entienden el nombre, a cómo se ven representados, y siempre son gratos ver cómo los chicos se sienten representados por un nombre, cómo se sienten parte, cómo lo sienten parte de su identidad. Y bueno, ahí leyendo y viendo un poco esos análisis también, fue que la simbología me aportó mucho para seguir profundizando ese trabajo, ¿no? Bien, lo nombraba solamente como un elemento más que se puede tener en cuenta en una investigación y que no solo es desde lo archivístico que se puede abarcar una historia regional, ¿no? Bien, seguimos, Anto. Bien, bueno, para finalizar ya como conclusión, como les decía, inicié el trabajo pensando que había una sola línea directriz, que era somos un pueblo hijo del ferrocarril y no mucho más. Todo estaba atado a ese elemento de que nuestras características e idiosincrasia también estarían atados a eso, con la conclusión de que somos mucho más que un pueblo hijo del ferrocarril, de que solamente es un elemento que no fue menor, pero que también hay otros elementos como la inmigración que aportaron muchísimo y que dieron características distintivas, sobre todo porque no se implantó, digamos, la cultura nacional a esas personas que vinieron, sino que se las tomó como una herramienta de aprendizaje, ¿sí? A esas culturas, nos retroalimentamos de las culturas que trajeron esos inmigrantes, ellos mantuvieron esas culturas por ser un lugar pacífico y somos una gran mezcla de nativos, de extranjeros, ¿sí? De personas que han venido como un medio de paz desde otros países, pero también desde el interior, de nativos que han nacido en las estancias cercanas, que mantienen su lado gauchesco, de inmigrantes que en esas estancias trabajando pudieron adquirir mucho de la idiosincrasia gauchesca también. Y todo eso es lo que hace a la identidad que es con la que comencé hablando, ¿no? Es decir, si a la identidad la aprendemos con el otro y desde el otro, es interesante cómo estas personas, nuestros antepasados, han podido adaptarse, adquirir y retroalimentarse entre ellos para conformar una sociedad, sobre todo pacífica en tiempos que no lo eran, ¿no? Por eso es que yo pongo como conclusión que ayuda a valorar los procesos de formación de identidades comunitarias, ¿no? Es decir, la investigación local o la microhistoria ayuda a que nosotros nos reconozcamos como un pueblo realmente acaparador, interesante, que fue resultado de un proceso que no fue para nada pacífico y que sin embargo acá en estos lugares se pudo reimplantar de manera pacífica cuando tal vez en el mundo o en la nación no lo eran, ¿no? Eh, por otro lado, como conclusión de que la investigación regional no es solo un aporte a una historia general, sino una creación en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo aportamos la historia de Concripto Bernardi a una historia de pueblos de Entre Ríos, sino que es una creación en sí misma, es nuestra historia, nuestra identidad, nuestra forma de decir, y que no necesariamente tiene que estar atada a una historia general, ¿no? Si se puede, muchísimo mejor, pero si no, es una historia en sí misma. Cada cual la analizará como quiere, de la manera que quiera, pero como nuestra historia, no como una parte de una historia general. Eso me parece un elemento fundamental también.
Y bueno, eso, entiendo yo, ayudará a profundizar la democratización del saber, ¿no? Es decir, que no solo el saber sea una bajada de línea desde los grandes centros urbanos que escriben la historia o de los grandes ganadores que escriben la historia, sino que va a ser un elemento que sirva para democratizar el saber, para mostrar lo que somos y para que muchos otros pueblos, ojalá, puedan mostrar también lo que son. Así podemos conocer verdaderamente cómo sienten su identidad, ¿no? Y bueno, eso sería a rasgos generales y desde lo histórico, aportar desde mi perspectiva a la criticidad histórica, ¿sí? Cuando hablamos de una historia crítica, me parece que primero tenemos que conocer lo que somos, entendernos como parte de algo que no tenga que ver con algo general, sino con un conglomerado cercano, que fue, como decía cuando inicié esta charla, es el cercano, es el de al lado, el que nos conforma nuestra identidad. Entonces, esa es nuestra historia, esa debe ser nuestra criticidad histórica. Una vez que tengamos en claro lo que somos, sí podremos avanzar en cuanto a mirar las diferentes perspectivas que puede haber con respecto a un pueblo, a una localidad o a lo que sea, pero primero me parece que el paso fundamental que yo creía que había que dar en este lugar es comprender qué somos, para después sí poder profundizar con otras herramientas históricas más finas, ¿no? Y bueno, eso básicamente era la idea de mi tesis. Y bueno, esta conversación también busca eso, ¿sí? Animarnos a escribir historia local, que por sobre todas las cosas es parte de nuestra historia y es un elemento fundamental para el futuro, ya que estamos ante los embates de que somos todo parte de la misma cosa, ¿no? Esa globalidad o esa globalización, ¿no? de contenido a veces es contraproducente porque invisibiliza a los que siempre han sido ocultados, ¿no? A los que no han tenido voces. Entonces, desde esa perspectiva me parece que por eso hablaba de democratización del saber, justamente para que nos animemos a hacer historia local o microhistoria, y nos animemos a mostrar lo que somos sin vergüenza de por ahí chocar con una historia más general, ¿no? Me parece que las dos son válidas y las dos son interesantes y que, bueno, creo que es el gran paso que tiene la historia local que hacer, ¿no? Empezar a mostrarnos, por más que seamos pueblos muy chiquitos, por más que sean historias muy chiquitas, tenemos cosas que decir, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y entiendo que merece la pena ser compartida. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Lionel. La verdad es que una gran presentación, muy buena, como la tesis también, como el trabajo final que hiciste. Me encantó la presentación, me pareció muy hermosa, sobre todo la última parte. Por supuesto antes de decir algo yo, voy a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, alguno de los presentes. Si alguno se anima. Bueno, yo no tengo más que felicitaciones, que decir, que felicitarte porque es, como ya te dije, la verdad un gran trabajo el que hiciste y una gran presentación esta también. Yo mismo siendo de un pueblo chiquito, también de Entre Ríos, aunque del sur, todo lo que decís me toca muy de cerca, todo lo que decís son cosas que yo he pensado antes, pero que no he reflexionado con la profundidad que lo hiciste vos. Me encantó muchísimo la reivindicación que haces de la microhistoria, bueno, que es algo muy practicado, pero de la historia regional también y sobre todo, ¿no? Y esta reivindicación de, por ahí lo mejor que tienen este tipo de historia, la microhistoria, las historias regionales y todo eso, que es justamente proponerle un reto a las historias generales que todos conocemos y que solemos conocer y que suelen escribirse, como bien decías, hacia el final, ¿no? Desde las grandes urbes, dijiste, o algo así, desde los centros o desde arriba. Eh, y también esto último que decías, que yo lo he pensado menos, pero que tenés toda la razón, de que
yo destaco esto de positivamente la importancia que tiene que propongan un reto a estas historias generales, pero vos decís, aún aunque no lo hicieran, son historias en sí mismas y hay que reivindicarlas por eso como lo que son y como una forma de conocer esas identidades. Y la verdad es que me encantó, me pareció muy bueno. La pregunta que yo te podría hacer es, si tenés pensado cómo sigue esto, si vas a seguir trabajando con Crypto Bernardi, si vas a seguir haciendo algo con respecto a eso, o no, o si vas a trabajar sobre algún otro pueblo, o si vas a hacer algo que es mucho menos común y que yo ni siquiera estoy seguro que se puede hacer, que es una historia regional un poco más amplia, ¿no? Por ejemplo, del norte de Entre Ríos, una cosa así, que son cosas por ahí, no sé hasta qué punto hay una identidad del norte de Entre Ríos, ese tipo de cosas, y se pueden trabajar o no, pero bueno, por eso te lo quería preguntar, si alguna vez pensaste en eso. Y bueno, es como una idea que siempre está, ¿no? También la de seguir profundizando esa tesis, como lo dije cuando la defendí, cada vez aparecían más cosas y era cada vez más abierta en vez de lograr conclusiones, que tampoco era mi objetivo, pero aparecían siempre directrices nuevas, nuevos lineamientos, todos interesantes, así que por ahora lo que buscaré es seguir profundizando, seguir indagando, a ver qué más se puede obtener como una herramienta que sirva como una base sólida de conocimiento. Ese era mi objetivo principal, brindarle a Concreto Bernardi por lo menos una herramienta que tenga bases científicas y que sirva para futuros investigadores o quien quiera profundizarlo, criticarlo o lo que sea. Lo importante es que haya alguna base sobre la cual trabajar que no existía. Pero bueno, sí, cada vez que se profundiza más el trabajo es como que a uno va queriendo todo el tiempo seguir y seguir y seguir, y seguramente seguiré en la historia regional. Es algo que me gusta mucho. Y bueno, a pesar de que tal vez no hay tanta base documental, el desafío también está ahí, ¿no? En cómo encontramos como investigadores otras herramientas, además de esas bases, que nos sirvan para profundizar todo este tipo de trabajos. Así que no sé por dónde saldrá, pero seguramente en alguno de esos ámbitos voy a seguir profundizando, por supuesto. Sí, sí, otra de las cosas que pensaba es esa, ¿no? Que uno al principio piensa, ¿qué se puede hacer con la historia de un pueblo? Yo mismo lo he pensado con lo mío. Y la verdad es que vos lo que mostrás es la cantidad de cosas que se podrían hacer y como la cantidad de puntas y la cantidad de... la verdad es que, lo repito, es un trabajo que me encantó y una presentación que me encantó. Ahí Fernando pone en el chat también, Fernando Largo Marcino, muy clara la charla y muy importante saber sobre los orígenes de nuestros lugares, un trabajo con sentido de pertenencia, como siempre lo hiciste, felicidades. Fernando, que si no me equivoco también es del norte de Entre Ríos, ¿o no? Me parece que están ahí. Exactamente. Está bien, nos vinimos todos los entrerrianos hoy a copar la charla. Yo del sur, pero bueno. No sé si alguien más quiere decir o preguntar algo, algún otro de los presentes. Alguien había puesto antes que aquí San Gustavo presente, la ciudad natal de Bernardi. Así que Exactamente, está muy bien. exactamente. Bueno, Mirá. si nadie más tiene preguntas o comentarios que hacer, muy interesante. Bueno, solo felicitaciones y loas. Nos vamos despidiendo. De nuevo les agradezco a todos por haber venido a escuchar la charla y le agradezco sobre todo a Leonel por haberla preparado de esta manera tan clara, ¿no? Tan clara y sobre todo al final me dejó un poco emocionado, tengo que decir, ¿no? Esto me tira el terruño. La verdad es que muy, muy lindo, te felicito. Bueno, y muchísimas Muchísimas gracias gracias, a Adrián. todos por venir. Gracias a todos los que acompañaron. Ahí veo a profes, amigos, así que también me ha dejado un poco emocionado. Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias de verdad. Nos hasta estamos luego, adiós. viendo.